Hola, muy buenas, bienvenidos a un vídeo del periodo que marcó el ocaso de la Grecia clásica. Tras la cúspide de su poder y cultura en el siglo V a.C., la Hélade se sumió en un ciclo de conflictos destructivos. Este periodo, interpretado por la historia como un largo periodo de crisis y transición, abarca desde la devastadora Guerra del Peloponeso hasta la unificación forzada bajo el reino de Macedonia. Exploraremos así cómo la ruptura del equilibrio de las polis abrió el camino para que una potencia del norte reescribiera el destino helénico. La primera parte del vídeo va a tratar sobre la Guerra del Peloponeso. El conflicto entre los años 431 y 404 a.C. fue un choque prolongado entre Atenas y su, entre comillas, imperio marítimo, es decir, la Liga de Delos, y Esparta, que lideraba la Liga del Peloponeso. Este conflicto explica directamente la caída de la hegemonía ateniense. Nuestro conocimiento proviene principalmente de Tucídides, historiador y testigo directo, quien identifica como causa principal el miedo de Esparta al creciente poderío ateniense. El conflicto se inició formalmente en el año 431 a.C., con el ataque tebano a Platea. La Guerra del Peloponeso se divide en varias fases. La primera se denomina la Guerra Arquidámica, entre el 431 y el 421 a.C., es decir, una duración de 10 años. Atenas, bajo el estratego Pericles, concibió la guerra como un conflicto largo, evitando el enfrentamiento terrestre directo. La estrategia se basaba en mantener el control naval, las comunicaciones y realizar campañas de desgaste en las costas enemigas. Pericles ordenó proteger a la población rural dentro de las murallas, permitiendo la devastación del campo de la Tica mientras el enemigo se agotaba. Atenas demostró inicialmente su superioridad naval, cuando el almirante Formión venció a los corintios, manteniendo abiertas las comunicaciones con Corcira. Sin embargo, el hacinamiento dentro de las murallas agravó severamente la peste de Atenas, probablemente de tifus, entre el 430 y el 429 a.C. Esta epidemia causó una mortalidad estimada de entre el 25 y el 33% de la población, además de una profunda crisis moral y política. En el 429, la peste se cobró la vida del propio Pericles. Tras la muerte de Pericles, surgieron líderes como el prudente aristócrata Nikias y el belicoso líder popular Cleón. Un punto de inflexión favorable a Atenas fue la captura de 420 espartiatas en Esfacteria en el año 425 a.C., un golpe psicológico para Esparta. La guerra de desgaste llevó a la paz de Nikias en el 421 a.C., conocida como una tregua hipócrita, que fracasó porque aliados clave como corintios y beocios no la aceptaron y los territorios no se restituyeron completamente. Dicha paz dio paso a la segunda fase, marcada por el ascenso de Alcibíades y el desastre de Sicilia, entre los años 415 y 413 a.C. La expedición, impulsada por la ambición de conquista y el temor a que Siracusa se aliara con Esparta, resultó catastrófica para Atenas. Alcibíades, tras ser acusado de sacrilegio, desertó y huyó a Esparta, aconsejando la ocupación permanente de Decelia. En Sicilia, la flota ateniense sufrió una destrucción total, con decenas de miles de muertos y supervivientes vendidos como esclavos. Este desastre marcó el inicio del colapso definitivo de la hegemonía ateniense. En los últimos años del conflicto, Persia asumió un papel fundamental. El rey Darío II y Ciro el Joven intervinieron decisivamente, proveyendo grandes inyecciones de capital persa a Esparta. Este apoyo financiero permitió construir y mantener la flota necesaria para derrotar a Atenas en el mar. La derrota final se produjo en la batalla de Egospótamos, en el 405 a.C.,
donde el navarco espartano Lisandro destruyó unas 170 naves atenienses, aislando a Atenas del grano póntico. Por último, en el año 404 a.C., Atenas capituló. Esparta rechazó las peticiones de Corinto y Tebas de destruir Atenas, imponiendo en su lugar el derribo de las murallas atenienses y los muros largos, y la integración forzosa en la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Esta última impuso un gobierno oligárquico, conocido como el régimen de los 30 tiranos, integrado por aristócratas y sostenido por una guarnición espartana, caracterizado por el terror y las ejecuciones. Aunque la democracia fue restaurada en el 403 a.C., Atenas quedó arruinada, debilitada y moralmente humillada. La guerra destruyó el equilibrio del mundo griego clásico, dejando a Atenas y Esparta exhaustas, lo que permitió el ascenso posterior de Macedonia. Además, las ciudades griegas de Asia Menor volvieron al control del imperio persa. Vamos a hablar ahora sobre qué pasó entre el final de la guerra del Peloponeso y el ascenso de Macedonia con Filipo II y Alejandro Magno. Tras la guerra del Peloponeso, Esparta sustituyó a Atenas en el liderazgo, imponiendo sistemas de gobierno oligárquicos. El ejemplo más radical fue el régimen de los 30 tiranos en Atenas. Sin embargo, la hegemonía espartana fue corta e inestable, ya que tuvo que concentrarse en sus problemas sociales internos. En estos años se produjo la Guerra de Corinto, en el 325 hasta el 386 a.C. Fue un conflicto donde Esparta se enfrentó a una coalición de Atenas, Tebas, Corinto y Argos, financiada por Persia. Surgiendo del descontento de las polis aliadas de Esparta tras la guerra del Peloponeso, por el trato desigual y la falta de recompensas, convirtiéndose en una guerra de desgaste centrada en el istmo, que terminó sin un vencedor claro con la paz del rey. A pesar de que recibe este nombre porque la mayor parte de las batallas se produjeron en el entorno del istmo de Corinto, durante los 2 primeros años ambos bandos se enfrentaron en grandes batallas terrestres o navales en otras regiones del mundo griego. A partir del 393 a.C., todo derivó en una guerra de desgaste en torno a Corinto, que culminó sin un bando vencedor claro con la firma de la llamada Paz del Rey en el 386 a.C. La debilidad griega fue aprovechada por Persia. El rey persa Artajerjes II impulsó la Paz del Rey. Este tratado oficializó la hegemonía espartana, pero bajo la garantía y el poder diplomático del rey persa, evidenciando una sumisión de Grecia.